¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de física. En esta oportunidad quisiera trabajar con ustedes el tema de óptica geométrica, la parte de espejos esféricos, en la cual vamos a trazar los rayos notables. Bueno, en primer lugar, un espejo esférico es un espejo formado de la siguiente manera. Voy a ir primeramente mostrándoles algunas partes que nosotros tenemos que conocer de los espejos esféricos. Bueno, un espejo esférico es la parte de una esfera. Supongamos que tenemos una esfera y si yo agarro y con un plano corto una parte de la esfera, esta partecita que corté, por decirlo de una manera, esta partecita que estoy ahora sombreando, se convierte en mi espejo esférico. Si mi espejo esférico es reflector por la parte de adentro de ese espejo, o sea, refleja las imágenes en la parte interna, entonces yo tengo un espejo de tipo cóncavo. Ahora, en caso contrario, que yo refleje las imágenes por la parte de afuera, tengo un espejo de tipo convexo. Es decir, de este lado voy a tener entonces la parte cóncava del espejo, es decir, un espejo cóncavo. Y de este lado tendría yo un espejo de tipo convexo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de un espejo? Bueno, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener primeramente un eje que se convertiría en lo que sería mi eje de simetría. Esto es mi eje de simetría. Bueno, sobre este eje de simetría van a estar los elementos de mi espejo. ¿Cómo sería mi espejo? Para poder tener una forma más práctica de graficar, nosotros vamos a tomar como si fuese que de esta esfera estamos agarrando una pequeña porción, así, nada más que esta pequeña porción. Fíjense que mientras, si yo voy agrandando esto, da la sensación de, inclusive, de que la concavidad o convexidad es muy pequeña. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a la hora de trazar nuestros elementos y nuestras imágenes en un espejo, lo que vamos a hacer es simplemente graficarlo de esta manera. A ver, ahí que se vea bien recto. Bueno, y para mostrar un espejo de tipo cóncavo, vamos a dibujarlo de esta manera y vamos a trazar unas pequeñas rayitas por fuera. Aquí, entonces, esto sería mi espejo de tipo cóncavo. En caso contrario, si mis rayitas yo las trazo por dentro, mi espejo sería un espejo de tipo convexo. Bueno, empecemos con el espejo cóncavo. Este punto en el cual el espejo cóncavo se cruza, por decirlo de una manera, con el eje de simetría, en ese punto exactamente, yo tengo el vértice del espejo. Esto sería mi vértice y se simboliza con una V, corta, en mayúscula o minúscula, da igual. Luego, nosotros sabemos que como este espejo es una parte de una esfera, entonces esta esferita tiene un radio. Vamos a suponer que este punto me da el centro de mi esfera, entonces ahí yo voy a tener el radio. La misma cosa está si yo trazo aquí, entonces este es el mismo radio. Es decir, siempre mi espejo va a tener un radio. Entonces, a ver, voy a graficarles aquí, más o menos vamos a suponer que aquí está el radio. Coincidentemente, en el punto donde está el radio también se encuentra el centro de mi esfera. Es decir, voy a tener ahí lo que sería el centro óptico. Esto sería centro óptico. Yo les recomiendo que vayan pausando el video conforme vamos avanzando para que ustedes puedan graficar correctamente y puedan ir anotando todas las ideas que vamos a ir necesitando a la hora de resolver los problemas. Bueno, tengo ahí entonces el centro óptico.
En el punto medio entre el vértice y el centro óptico, en el punto medio entre el vértice y el centro óptico se encuentra el foco de mi espejo. Es decir, supongamos que de acá a acá yo voy a tener 10 centímetros. Entonces, exactamente en 5 centímetros estaría mi foco. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora yo tengo aquí el foco. El foco sería el punto medio entre el vértice y el centro de curvatura, o también se lo puede considerar como el punto a través del cual pasan todos los rayos de luz. Porque así como les iba diciendo, nosotros vamos a trabajar acá con algo que se conoce como rayos notables. Bien, estos son los elementos que nosotros vamos a trabajar en los espejos. Así que vamos ahora a graficar. Van a encontrar ustedes esta ficha que tiene, como les había dicho, ya dos carillas en las cuales ustedes van a ir completando. La van a encontrar esta ficha en la descripción del video, o también la van a encontrar en sus respectivas aulas virtuales. Bien, vamos entonces a nuestra primera parte. Dice: traza los rayos notables de modo a identificar cada uno y luego utilízalos para trazar las respectivas imágenes, dependiendo del tipo de espejo y de la posición de los objetos frente a ellos. No olvides colocar las características de las respectivas imágenes. Para poder trazar nuestras imágenes, primeramente vamos a trazar los rayos notables. Empezamos con los espejos cóncavos y dice: todo rayo de luz que incide paralelo al eje principal, no olvidemos que esto sería nuestro eje principal o nuestro eje de simetría, se refleja pasando por el foco del espejo, dice la teoría. Bueno, entonces, todo rayo paralelo al eje principal, dice la teoría. No olvidemos de nuestro eje. Todo rayo, grafiquémoslo de esta manera, como una especie de flechita. Eso va a ser nuestro rayo. Va a ser RI, rayo incidente. Todo rayo paralelo al eje principal se refleja y pasa por el foco. Acá tenemos de esa manera, entonces pasa por el punto focal. Este sería mi rayo reflejado. Tracen ahí un puntito y pasa exactamente por el punto focal mi rayo reflejado. Bien, hagamos lo mismo para espejos convexos. Todo rayo paralelo al eje principal se refleja y pasa por el foco, dice la teoría. Bueno, tenemos que hacer pasar por el foco nuestro rayo. Entonces, en el caso del espejo convexo, vamos a trazar una línea de esta forma, y esta línea va a pasar de esta manera. Sería de esta forma. Tendría que estar pasando por el foco. Vamos a hacer en forma línea de puntos, y nuestro rayo reflejado sería este rayo. Ahí, como ven, lo que yo hice fue trazar una línea de puntos que va a pasar directamente por el punto focal, por el foco. Y entonces ahí yo trazo mi rayo reflejado. No se olviden que es un espejo, entonces en realidad en este caso la luz rebota, pero rebota ¿en dirección a quién? En dirección al foco. Entonces aquí yo voy a tener rayo incidente, rayo reflejado. Bien, vamos al siguiente. Dice: todo rayo de luz que incide sobre el foco del espejo se refleja paralelo al eje principal. Es al revés del anterior. Ahora yo tengo aquí mi punto focal, y todo rayo que pasa por el foco, vamos a poner de esta manera, una suposición nada más. Inclusive también ustedes pueden trazar un rayo que haga esto, ¿verdad? Pase por el foco, ahí. También de la misma manera, eso no importa, ¿sí? Bueno, entonces todo rayo que pasa por el foco, o sea, mi rayo incidente, se refleja paralelo al eje principal.
Ahí está, paralelo al eje principal, rayo reflejado. La misma cosa haremos ahora con lo que sería nuestro espejo convexo. Fíjense que aquí yo ya les puse una línea de puntos. ¿Para qué esa línea de puntos? Sería para lo siguiente. Todo rayo que incide, ¿qué dice la teoría? Todo rayo de luz que incide sobre el foco del espejo se refleja paralelo al eje principal. Bueno, intencionalmente está ahí esa línea de puntos. Voy a hacer lo siguiente, voy a trazar una línea de puntos que coincida con el foco y coincida exactamente en este punto, ¿sí? Entonces tiene que coincidir con el foco y con este punto. Entonces ahí trazamos nuestro rayo de luz, o sea, nuestro rayo incidente. Aquí. Exactamente ahí sería mi rayo incidente. Por tanto, mi rayo reflejado estaría acá. RR, rayo reflejado. ¿Bien? Que tiene que ser siempre paralelo al eje principal de acuerdo a la teoría. Vamos ahora a lo siguiente. El tercer rayo. Vayan pausando el video para que puedan ir graficando. Todo rayo de luz que incide sobre el vértice de curvatura se refleja simétricamente. Entonces, todo rayo que incide en el vértice de curvatura, rayo incidente, se refleja simétricamente, o sea, entra con un ángulo mi rayo incidente, mi RI, y sale con el mismo ángulo, RR, rayo reflejado. Si acá vale alfa, entonces aquí también va a valer alfa, a eso se refiere. De la misma manera, vamos a trabajar en esta parte, en el espejo convexo. Todo rayo paralelo al eje principal, todo rayo que incide paralelo, rayo incidente, se refleja de manera simétrica de esta forma. ¿Ven? Rayo reflejado. No olviden, por favor, usar regla a la hora de resolver, a la hora de graficar esto. Y si es posible, uno o dos colores para ir distinguiendo los rayos incidentes y reflejados. Bien, ahí ya tenemos el tercero. Y vamos al último, que es el más fácil. Todo rayo de luz que incide sobre el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Aquí está mi centro de curvatura. A lo que quiere llegar es lo siguiente. Vamos a suponer que aquí viene un rayo de luz, pasa por el centro de curvatura, llega hasta mi espejo, aquí, y cuando pasa por el centro, el rayo reflejado es un rayo que va encima otra vez, de esta manera. Así, este es mi RR, mi rayo reflejado. ¿Ok? A esto se refiere cuando hablamos de se refleja sobre sí mismo. Luego tenemos también lo que sería el, en el espejo convexo. Acá voy a trazar un rayito para borrar esto, porque no quedó muy bien el rayo sobre el centro, entonces ahí está bien para que no haya confusiones. Bueno, entonces sería todo rayo que pasa por el centro de curvatura, miren, mi centro está aquí, se refleja sobre sí mismo. Acá lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, van a trazar una línea de puntos que vaya exactamente al centro de curvatura. Ahí. Entonces sería todo rayo que incide al centro de curvatura, aquí sería siempre el espejo, rayo incidente, se refleja sobre sí mismo, o sea, ¡pap! Acá viene de nuevo. ¿Bien? O sea, rayo reflejado. ¿Bien? A esto se refiere cuando hablamos de que se refleja sobre sí mismo. Bueno, estos serían los rayos notables. Vamos ahora a directamente trazar estos mismos rayos de A2 o de A3 de modo a formar las imágenes en los espejos. Bueno, para formar imágenes en los espejos, nosotros tenemos ciertas ubicaciones de estos objetos. Fíjense que estas flechitas verdes que ven acá, negras, perdón, que ven acá, son la representación de un objeto frente al espejo cóncavo. Primeramente,
es preciso aclarar que cada ubicación de los objetos frente a los espejos va a reproducir una imagen con características diferentes. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Así que vamos a ir haciendo paso a paso cada una de ellas y espero que ustedes lo reproduzcan también correctamente en sus esquemas. No olviden que esto va a ser muy útil y muy necesario para poder resolver los problemas. Bien, empecemos con la primera parte. En el primer esquema de espejo cóncavo dice: objeto ubicado antes del centro de curvatura. O sea, ¿a qué se refiere? A que mi objeto está desde el centro, sería desde el centro hacia acá. No importa en qué posición está, pero sí o sí está antes del centro de curvatura. Entonces decimos, vamos a marcar por lo menos 2 o 3. ¿Por qué? Porque ¿dónde se va a formar mi imagen? Mi imagen se va a formar exactamente en el punto donde se crucen los rayos reflejados. ¿Ok? Entonces parto de la punta de mi objeto y digo, todo rayo paralelo al eje principal, por eso que les decía que es importante trabajar con regla, paralelo al eje principal, se refleja, rayo incidente, se refleja pasando por el foco, dice la teoría. Ahí entonces. Esto es mi rayo reflejado. Siguiente rayo incidente. Todo rayo paralelo al eje principal, que era este, ahora hacemos el otro. Todo rayo que pasa por el foco, rayo incidente, se refleja paralelo al eje principal. Más o menos ahí está paralelo. Bien, entonces decimos rayo reflejado. En este punto se cruzaron mis rayos reflejados. Entonces ahí se forma mi imagen. Miren, está al revés la imagen. Se ve al revés. Esto lo vamos a tratar de ver después en clase. Y deberían también ustedes poder verlo en un espejito cóncavo que lo tengan, que cuando nos alejamos mucho del espejo vamos a ver al revés nuestra imagen. Ahora, ¿cuáles son las características de la imagen? En primer lugar, nuestra imagen, van a ir enumerando. Esta sería mi imagen. Van a ir enumerando las características. La primera característica es que mi imagen está invertida. La segunda característica va con respecto, ¿invertida con respecto a quién? Invertida con respecto al objeto. El objeto mira hacia arriba y mi imagen mira hacia abajo. A eso se le llama, mejor dicho, imagen invertida. Vamos a la siguiente característica. Si se fijan en el tamaño que a ustedes les va a salir la imagen es menor que el objeto, es más chiquita. Menor que el objeto, menor que O. Y la siguiente característica ya depende de cómo se forma. Si se forma directamente con los rayos reflejados, con la intersección de los rayos reflejados, la imagen se conoce como imagen real. Es decir, necesita una pantalla para poder verse. Estos detalles que voy nombrándoles son importantes, así que vayan anotando en algún post-it para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver problemas. Si es una imagen invertida, necesariamente coincide siempre que es una imagen real, es decir, necesita una pantalla. O sea, cuando en los problemas les diga sobre una pantalla se refleja, ya me está dando la pauta de que mi imagen es real. Bien, vamos ahora a el esquema B. Objeto ubicado sobre el centro de curvatura. Bien, repetimos de nuevo los mismos rayos. Voy a ir haciéndolos más rápido porque ya creo que ustedes van a ir entendiendo la idea de cómo se grafican. Entonces, todo rayo paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. El otro sería todo rayo que pasa por el foco,
ahí, se refleja paralelo al eje principal. En este caso, mi imagen sale prácticamente en la misma posición que el objeto. Ahí. Entonces sería imagen, otra vez invertida. Y en cuanto al tamaño, si ustedes lo miden con sus reglas, cuando van graficando les va a salir de igual tamaño, igual que el objeto. Nuevamente está formada directamente por los rayos reflejados, entonces es real. Vamos a el número 3. En este caso, nuevamente decimos, ahora me dice objeto ubicado entre el foco y el centro de curvatura, o sea, de acá hasta acá. En cualquiera de estas posiciones que sombreé ahora puede estar mi objeto, porque dice entre el foco y el centro, ¿bien? Entonces decimos, todo rayo paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco, ahí. Luego decimos, todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal. Fíjense que en este caso me quedó de esta manera. Entonces, aquí más o menos sería, y se forma entonces en el cruce de los rayos reflejados mi imagen. Ahí voy a estirar un poco el eje de simetría y tenemos nuestra imagen acá formadita. A ustedes no les sale exactamente en la misma posición que me sale a mí, no se preocupen con tal de que reproduzca las características de la imagen. Lo demás ya no es muy importante. Las características lo que son importantes en las imágenes. Entonces, ¿cómo sería mi imagen? Bueno, mi imagen representa, o sea, tiene, mejor dicho, las siguientes 3 características. Primeramente, es una imagen otra vez invertida con respecto al objeto. ¿Cómo también es? Es una imagen mayor que el objeto, mayor que O. Y es una imagen nuevamente real. ¿Por qué? Porque se forma directamente con los rayos reflejados. Vamos a la cuarta imagen ahora. El cuarto esquema dice, objeto ubicado sobre el foco del espejo. Bien, repetimos los rayos notables, mejor dicho. Todo rayo paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. En este caso, no vamos a poder trazar el que dice, el que pasa por el foco se refleja paralelo, no vamos a poder. Así que vamos a trazar, por ejemplo, el que dice, todo rayo que pasa por el vértice o que incide en el vértice de curvatura se refleja de manera simétrica. Fíjense que en el caso de los objetos sobre el foco, los rayos reflejados, mejor dicho, son paralelos. Entonces aquí no se forman imágenes. La imagen se considera impropia. ¿Por qué? Porque dice que se forma en el infinito. Entonces ahí yo no tengo imagen formada. Bien, vamos ahora a lo siguiente. Objeto ubicado entre el foco y el vértice. Y este es uno de los más complejitos a la hora de graficar. Así que prestemos mucha atención. Todo rayo paralelo al eje principal se refleja y pasa por el foco. Pero miren lo que pasa. Pasa por encima del objeto, o sea, le traspasa. ¿Y qué nosotros sabemos en cuanto a esto? Nosotros sabemos que cuando hablamos de objetos, los objetos no pueden traspasar la luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sucede que para que esto se cumpla,
Ahí está, voy a cambiar. Para que esto se cumpla y para que la regla no deje de ser vista de la forma correcta matemáticamente hablando, entonces lo que se hace es lo siguiente. Se traza este rayito que está aquí, de esta manera, con línea de puntos, con dirección y sentido al foco. Pero mi rayo, ¿cómo sería? Mi rayo sería de esta manera, en dirección al foco, ¿eh? En la misma dirección, fíjense que en la misma dirección al foco, ¿ok? Pero quedaría de esta manera, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería el siguiente rayo? Bien, el siguiente rayo sería todo rayo. Esto también se traza así en forma de línea de puntos para que lo tengan en cuenta. Ahí. El otro sería todo rayo que pasa por el vértice, por ejemplo, se refleja de manera simétrica. Bien, entonces, taximétricamente. Pero ¿qué pasa? Nunca se va a lograr cruzar este rayo con este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que trazarlo, entonces, con una línea de puntos hacia el otro lado. A ver, y empiezo desde esta parte, ¿sí? Desde este punto y voy a trazar un rayo. A ver, ahí sería. Voy a trazar un rayito de esta forma, ¿ven? Ahí. Lo que voy a hacer acá es para que me coincida, es estirar nomás un poquito más esto. Ahí. Entonces, ven cómo se cruzan ahí las extensiones, sería en realidad de los rayos. Entonces se cruzaron acá. En ese punto se forma mi imagen. Bueno, entonces sería una imagen bastante grandecita a comparación del objeto. Atiendan bien a la hora de graficar esto, vayan haciéndolo siempre, como les digo, por partecitas. Vayan pausando el video hasta que les salgan las imágenes. No olviden que esto tiene que estar muy bien hecho para que les sea muy útil a la hora de resolver los problemas. Bien, ¿cuáles son las características de esta imagen? Como ven, la imagen en este caso, con respecto al objeto, ya no está invertida. Entonces se le dice imagen derecha. Luego es mayor que el objeto, mayor que o es más grande. Y cuando se forma dentro del espejo, en este caso, y con la intersección de las extensiones de los rayos, se le conoce como imagen de tipo virtual. Bueno, estas son entonces las 5 posiciones que puede tener o las 5 posibilidades que pueden encontrar ustedes en los espejos cóncavos. Un dato importante, ¿cuáles son los esquemas que se usan más en los problemas? Este, este y este. Estos son los que se usan en los problemas. Bien, ahora vamos a un pequeño detalle. ¿Cómo se le conoce a las distancias? Bien, esta distancia, a ver, voy a anotarles, esta distancia del espejo al objeto se simboliza con una P minúscula y se conoce como distancia objeto-espejo. La distancia entre el espejo y la imagen se simboliza con una P prima. Una P con un simbolito arriba, una P prima. Esa sería distancia imagen-espejo. Lo mismo acá, esto sería P y esto sería P prima. Acá lo mismo, esto sería P y esto para nosotros, todo esto sería P prima. Distancia, imagen, espejo. Acá no tengo imagen y acá, de acá a acá, esto es P y de acá a acá, esto es P prim. ¿Bien? Estas serían las
distancias que hay entre el objeto y son las simbolizaciones que se le pone a cada una de ellas. ¿Bien? Ahora, vamos al espejo convexo. Esta conclusión les dejo para que ustedes lo puedan hacer. A ver qué conclusión sacan a la hora de graficar. Bien, vamos ahora a un espejo convexo. Fíjense lo que dice en el espejo convexo. Sin importar la ubicación del objeto, la imagen tiene las mismas características. Comprobemos. Todo rayo paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco, esa es la teoría. Entonces acá otra vez sabemos que tenemos que trazar de esta manera porque hablamos de reflejo de la luz. Entonces tenemos, ok, a ver, ¿qué hay? Bien, sería esto, rayo incidente y esto sería rayo reflejado. Bien. Luego, la misma manera, ahora voy a trazar eh, el rayo que va hasta el centro, porque ese es el más práctico, es el más fácil. Entonces digo, todo rayo que pasa por el centro de curvatura, voy a trazar de esta manera ahí, pero como sabemos no puede pasar el rayo de luz al otro lado del espejo directamente, entonces voy a trazar aquí de esa manera. Ahí está. Todo rayo que pasa por el centro se refleja sobre sí mismo, dice la teoría. Bueno, fíjense, ¿dónde se cruzan mis rayos? Se cruzan aquí. Entonces, ahí está mi imagen. Bueno, mi imagen tiene tres características. La imagen es derecha con respecto al objeto, es menor que el objeto, es de menor tamaño, menor que O, y como está formada con la extensión de los rayos reflejados, es virtual. Y fíjense lo que voy a trazar aquí. Voy a hacer lo siguiente. Yo directamente aquí voy a duplicar nada más este rayo y miren, trazaré exactamente la misma cosa. A ver, aquí voy a mover un poquito esto para que coincida. Bien, todo rayo que pasa por el foco. Otra vez, la misma cosa para cada uno. La misma cosa acá. Otra vez pasa por el foco, ¿ven? Este rayo no cambia, este rayo siempre es el mismo, con la diferencia de que aquí parte de más cerca del espejo. Pero para que ustedes vayan notando que es el mismo rayo, por eso lo hice de esta manera. Bien, ¿qué va a cambiar? Y va a cambiar únicamente el rayo que va a pasar por el centro. Entonces, este nada más voy a ir cambiando así, ahí, de a poquito. Ahí está. La misma cosa hago con esto. Ahí me coincide con el centro. Bien. Entonces, para la segunda posición digo, todo rayo que pasa por el centro se refleja sobre sí mismo, dice la teoría, ¿verdad? ¿Dónde se forma mi imagen? Acá. Entonces, acá está la imagen. Bien. Entonces, mi imagen otra vez, como ven, es derecha, es menor que el objeto, menor que O, y es otra vez virtual, porque se forma con la intersección de las extensiones de los rayos reflejados. Me voy a la última. Fíjense que en este caso, mientras más se acerca el objeto al espejo, más grande se ve nuestra imagen en un espejo convexo. Ahí está mi imagen ahora, ¿sí? No olviden que este sería mi rayo incidente y reflejado. ¿Bien? Bueno. Entonces, otra vez vamos a las características, que sería nuevamente una imagen derecha con respecto al objeto, que sería menor, porque siempre, 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 siempre es más chiquita, menor que el objeto. A ver, aquí, siempre es más pequeña, menor que O.
Y por último, sabemos otra vez que es virtual. Bien, ahí tienen entonces los esquemas para espejos convexos. Bien, les invito a que resuelvan esto, que lo hagan paso a paso, tómense el tiempo y lo puedan luego utilizar para resolver los respectivos problemas. Bueno, aquí para cerrar nuestro video voy a volver a colocarles entonces lo que era P y P'. Entonces, de aquí hasta aquí yo tengo el valor de P, o sea, distancia espejo-objeto. Y de aquí hasta aquí, a ver, voy a dibujarlo mejor. Aquí sería P', imagen espejo. Voy aquí ahora, de acá hasta acá, nuevamente P. Esto sería P'. De aquí hasta aquí es P y aquí sería P'. ¿Bien? Bueno, entonces, esto luego vamos a ir trabajando todo lo que refiere a los signos, a las ecuaciones y demás en clase. Pero, como les decía, les invito a que tengan esto para la siguiente clase para que lo puedan trabajar correctamente. Bien, chicos, nos encontramos en un próximo material.